Hola chicas, buenos días. Vamos a esperar unos 2 minutos a que se terminen de conectar sus compañeras. Uf, no, no, no. No, no. Listo, ahora sí, buenos días para todas. Buenos días Elizabeth, Francisca, Valentina, Daniela y Nicola. Falta por ahí Buenos Silvia. días. Buenos días. Y otra estudiante que me escribió que no iba a poder asistir. Entonces voy a compartirles pantalla. Hoy vamos a continuar con la clase número 6 del módulo uno, que es el módulo de farmacia. Listo, entonces nosotros veníamos hablando de lo que se requiere para abrir, aperturar una farmacia. Habíamos hablado de todas las características físicas de espacio, de infraestructura, del local. También hablamos ayer de el listado de chequeo de funcionamiento por parte de la Seremi, ¿cierto? Si estamos en la región metropolitana o del ISP si estamos, perdón, del ISP si estamos en la región metropolitana o de la Seremi si estamos en cualquier otra región del país. Entonces vimos que cuando la Seremi llega a fiscalizarnos o el ISP, entonces revisa documentación, ¿cierto? Revisa que tengamos unos libros, revisa que a nivel de logística suministremos algunas características mínimas, ¿cierto? Los letreros que tienen que ir, la parte de los turnos que tiene que estar en la parte de afuera, el nombre de la farmacia en el frontis, la dirección. Que tenemos que tener indicativo de no fumar en la sala, de que tenemos libro de reclamos disponibles, el nombre del director técnico, ¿cierto? Toda esa parte. También nos habla de la reglamentación para los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, donde tienen que estar ubicados, que no pueden estar visibles al público, deben tener un mueble exclusivo para ellos, que tiene que estar bajo llave, ¿cierto? Son medicamentos bajo control especial, bajo control legal. Nos habla de los diferentes espacios de la farmacia, ¿cierto? Tenemos una área de dispensación, sala de ventas, están los servicios sanitarios, está la cocina que tiene que estar separada em, del resto de la farmacia. Tenemos oficina administrativa, que generalmente es la del QF, el área de bodega. Vimos un poco de cualquier trámite que se haga actualmente es en línea, ¿cierto? Ya no es físicamente que voy a la Seremi o al ISP, no, todo se ingresa por el sistema, yo ingreso la solicitud que requiero,
hablamos de lo del cambio de dominio, entonces si necesito cederle o venderle una farmacia a otra persona, entonces solicito cambio de dominio y eso lo hago, ingreso a la página por los trámites, solicitud de cambio de dominio o solicitud de modificación de planta física, que fue también algo que vimos ayer. Y ya la Seremi, el ISP me responde con la documentación que requiero subir para que ellos den revisión. Entonces subo la información y ellos dan la aprobación. Ahí empiezo a hacer las modificaciones, por ejemplo, en la planta física. Después hay visita para terminar como dando la resolución de cambio de la planta física. Ahora vamos a hablar un poco más de lo que es la documentación, de lo que es el papel, de lo que son los requisitos escritos, y también los implementos requeridos para que una farmacia funcione, ¿cierto? Porque no es solamente tener una góndola, medicamentos y una registradora, sino que detrás de eso hay muchas cosas que se tienen que cumplir, manuales que se tienen que cumplir, protocolos, normatividad, ¿cierto? Que incluso tenemos que tenerla en la farmacia, sea de manera física o en computador, em, y varios lugares que se tienen que, digamos, considerar al momento de una farmacia. Entonces, vamos a verlo. Se debe contar con existencia permanente de los medicamentos del formulario nacional. Entonces, a nivel de Chile, se tiene un listado grande de los medicamentos que por normatividad se debe proporcionar al chileno, ¿cierto? No todos los que están ahí se tienen que tener en la farmacia, pero sumando lo que se tiene en la farmacia, lo que se tiene en centros de salud, sea, llámese consultorios, hospitales, ¿cierto? Se tiene que completar todos estos medicamentos porque, por ejemplo, dentro de ese formulario vamos a encontrar gases medicinales. Entonces, claramente los gases medicinales no son de venta ambulatoria en farmacias, pero sí se tienen que tener en hospitales para atender a los usuarios. Entonces, aquí en este formulario nacional tenemos esa nómina de medicamentos básicos, mínimos, esenciales, identificados con su denominación común internacional, que es el genérico, ¿cierto? No te van a decir em, que debes tener Panadol, ¿cierto? Te van a decir paracetamol, ¿cierto? Estamos hablando en términos de denominación común internacional de genérico. Me indica cuál es la forma farmacéutica, cuál es la dosis y cuál es el uso indicado. Y ya este formulario sirve de base para determinar las listas mínimas de medicamentos que deberán tener los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos. Entonces, como les digo, el formulario nacional es mucho más amplio y ojo, cuando hablamos de formulario nacional no estamos hablando del laboratorio Chile, que esa es, digamos, de manera a costumbre, ¿cierto? Por costumbre, los chilenos se acostumbraron a pensar que los medicamentos del formulario nacional son los del laboratorio Chile y eso no es así, ¿cierto? El laboratorio Chile es otro laboratorio más, como Andrómaco, como Sanitas, como GlaxoSmithKline, Novartis, como Merck, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, formulario nacional es esa lista de medicamentos básicos, esenciales que se tienen que tener en el país para prestar un servicio mínimo básico a la población chilena. Ya, entonces en ese formulario nacional tenemos medicamentos hospitalarios, ¿cierto? Si el chileno requiere un fármaco hospitalario, pues claramente es porque seguramente está hospitalizado o tiene que hospitalizarse para que puedan suministrárselo. Pero hay otros de ese listado que son ambulatorios, ¿cierto? Son comprimidos, son parches, son geles, ¿cierto? Son medicamentos de uso ambulatorio. Entonces, esos sí son los que deberían estar en la farmacia. Entonces, hemos hablado de un petitorio mínimo, ¿cierto? El petitorio mínimo es ese listado de medicamentos mínimos que tienen que estar en la farmacia. Y para elaborarlo, hace muchos años, porque de hecho es un listado muy antiguo, que es, digamos, una de las quejas que siempre se reclama, de la que siempre se habla y se genera controversias, porque es un listado muy, 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 muy antiguo.
Entonces tiene fármacos que ni siquiera ya se comercializan, hay fármacos que ya no se utilizan, pero sigue estando así y la norma sigue diciendo que los tenemos que tener en farmacia. Generalmente esos que ya salieron del mercado, que ya no se utilizan, tenemos cartas de desabastecimiento, ¿cierto? Tenemos las cartas de desabastecimiento como soporte de que no lo tenemos. Pero ese petitorio mínimo del que les he hablado incluso desde la primera clase, ese es el listado que se realizó con base al formulario nacional, ¿cierto? Entonces, el petitorio mínimo es más pequeño que el formulario nacional de medicamentos. El petitorio mínimo tiene todos esos fármacos que por normatividad tenemos que tener en una farmacia, ¿ya? De hecho, dentro de las características, dentro del checklist que tiene Seremi o que tiene ISP al momento de realizar la visita a la farmacia para establecer si puede abrirla o no, ¿cierto? Que es la visita de apertura de funcionamiento. Ellos te revisan esos medicamentos, ¿cierto? Entonces empiezan por la A, revisan ácido valproico, revisan em, acetazolamida, después van a la B, betametasona, pasan por la C, la D y revisan todo hasta la Z, ¿cierto? Los medicamentos que son del petitorio. Estos medicamentos los vamos a ver, ¿cierto? Incluso estamos en la clase número 6. La idea es que ustedes eh, les voy a mandar, voy a revisarlo en intermedio de la clase, que ustedes puedan apersonarse de 3 fármacos de este listado, de este petitorio mínimo, para que los presenten. Es algo muy básico, ¿cierto? Es simplemente que ustedes los nombren, que digan cuál es la concentración del medicamento, cuál es la forma farmacéutica, cuál es la vía de administración, cuál es la indicación, ¿cierto? Son 5 cosas básicas, pero para que ustedes se vayan como acostumbrando a los términos, ¿cierto? Porque siempre tengo estudiantes que se les dificulta, por ejemplo, las unidades de medida de los fármacos, miligramos, gramos, microgramos, ¿cierto? Y la idea es que ustedes también se vayan familiarizando con eso. Entonces, en el intermedio de la clase, en los 15 minutos de descanso, les voy a asignar a cada uno de ustedes 3 medicamentos, ¿ya? Para que el próximo sábado los pueda como hacer una breve disertación. Si ustedes quieren, pueden hacer no sé, o presentar un PowerPoint, ¿cierto? Con la imagen del medicamento y explicarlo, ¿ya? No es obligatorio hacerlo, pero para quienes lo hagan, les voy a subir alguna nota que lleven hasta ahora y que tengan, digamos, muy bajita. Entonces, les ayudaría a subir más o menos 3 puntos en cualquier nota que tengan baja. Entonces eso, pero más que para eso, más que para buscar subir una nota, es para que ustedes se vayan familiarizando, vayan conociendo, vayan sabiendo cómo es todo este mundo de los medicamentos. ¿Listo? Bueno, entonces, en conclusión de esta diapositiva es que a nivel nacional existe un formulario nacional de medicamentos. A partir de ese se establece el petitorio mínimo de farmacia, ¿cierto? Se considera este documento de base para la creación de este petitorio mínimo por allá hace como 40 años atrás o 60 años atrás, es demasiadamente antiguo, como 60 años. Entonces, yo me imagino que están pensando actualizarlo algún día, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, aquí tenemos el decreto 264. Este decreto aprueba el reglamento del Formulario Nacional de Medicamentos. Em, es un decreto que aprueba este listado grande, ¿cierto? De todos los fármacos que son esenciales en el país, ¿cierto? El grande. Dentro de la farmacia, eh, hace más o menos 7 años para atrás, cuando te iba a fiscalizar la Seremi, cuando te iba a fiscalizar el ISP, ellos te pedían físicos estos documentos.
¿cierto? Pero ya tú puedes tenerlos, ya sea físicos o puedes tenerlos en computador para que sean de disponibilidad del usuario. Entonces, a ustedes a la farmacia podría eventualmente un usuario decirle, muéstreme el decreto de estupefacientes, ¿cierto? Y debería estar disponible. Entonces, esa es la idea, que ya no solamente sea físico, sino que puede ser ahora digital, pero que sea de acceso a la persona. Entonces, por ejemplo, que esté en el computador donde ellos revisan los precios, donde los clientes revisan los precios y esto. Entonces, ¿qué documentación hay que tener? Lo que siempre les he dicho, que es como la Biblia de nosotros, el decreto 466, eh, que es el reglamento de farmacias. Es el reglamento que nos habla de todo lo que se tiene que cumplir en una farmacia, desde lo normativo, legal, lo físico, la infraestructura, la documentación. Y también lo hace así para droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. Entonces, ese documento, que es de 1984, pero que ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de estos años, se tiene que tener, ¿cierto? Por ejemplo, en la última farmacia que trabajé todavía lo tenía físico, en las que hago part-time también lo tienen físico. Y en otras, por ejemplo, lo tienen físico y lo tienen digital. Pero si se quisiera, se pudiera tener solo digital. Bueno, tenemos el reglamento de estupefacientes, que es el decreto 404. Recordemos que los estupefacientes son medicamentos que están más orientados al manejo del dolor en general, ¿cierto? Aquí tenemos la mayoría de opioides, con algunas excepciones. Por ejemplo, la codeína de jarabe, ¿cierto? Que la codeína de jarabe, como el Codetol, se vende sí con receta retenida, pero no se le hace el control de saldo como al resto, ¿cierto? No va asentado en los libros. De hecho, se vende en receta retenida blanca, pero no en la receta cheque. El resto de opioides, bueno, la buprenorfina también tiene esta excepción, que son los parches, se vende en receta blanca, receta retenida, eh, pero también son, eh, digamos, o sea, con el resto de fármacos son opioides, pero esta diferencia de que se haga en receta cheque o en receta blanca es la concentración, ¿cierto? El Codetol tiene menos concentración o como miliequivalentes de morfina que el resto, al igual que la buprenorfina. En el caso del Codetol, el Codetol tiene la estrella roja, ¿cierto? Es un estupefaciente, pero con unas condiciones de manejo un poco diferentes al resto. En el caso de la buprenorfina y solo en el caso de Chile, se maneja como si fuera un psicotrópico, ¿cierto? Como estrella verde. Em, Esto por algunas situaciones legales y por la parte de la concentración, ¿cierto? Que no tiene tanta concentración o tantos riesgos asociados como otros opioides, ¿cierto? Como la morfina en gotas, en comprimidos, como el fentanilo, claramente, como la oxicodona. Entonces, estos dos fármacos pensemos que siempre tienen ahí un par de condiciones especiales, pero el resto de opioides, ¿cierto? Todos los demás opioides se deben prescribir en receta cheque, son estupefacientes y se rigen bajo este decreto 404. Debe tener también la farmacia el reglamento de productos psicotrópicos a través del decreto supremo 405. Miren que estos decretos son muy cercanos al año de creación del reglamento de farmacia de 1984, pero a lo largo de la historia, a lo largo de todos estos años, ha sufrido diferentes modificaciones, ¿cierto? Porque obviamente a través del tiempo nos vamos dando cuenta de otros usos que les hacen a estos fármacos o van surgiendo dudas respecto a lo que se planteó inicialmente y se tienen que hacer modificaciones, ¿cierto? Porque también acá aparece en 1990 la era digital, la era de computador, entonces hay condiciones que cambian, ¿cierto? De que ya se admite la receta, por ejemplo, digital. Entonces todos esos cambios se les hace como un anexo. eh, es, por ejemplo, un decreto que modifica el decreto 404 o el 405.
Y recordemos que los psicotrópicos son más medicamentos enfocados a la parte de salud mental, ¿cierto? Aquí tenemos los ansiolíticos, los medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Está también la fentermina, por ejemplo. Bueno, y hay un montón más. Está el clordiazepóxido, que es uno de los componentes de aerogastrol, por ejemplo, que son estos medicamentos que se utilizan cuando hay problemas gastrointestinales, que ya no les hace efecto los medicamentos básicos. Pero miren que si ustedes se van a la farmacia, hay hartos fármacos que tienen estrella verde, ¿cierto? Y que se rigen por este reglamento de psicotrópicos. ¿Qué nos va a pedir también el ISP o la Seremi que le mostremos, sea físicamente o sea en el computador? El reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, ¿cierto? Que es el decreto 3. Este es un decreto base y está actualizado al año 2010, ¿cierto? Completamente. Está el reglamento de cosméticos. También lo que tenemos que tener en la farmacia es el decreto supremo 239. Entonces, así como los anteriores me hablan de medicamentos, este me habla de cuáles son las condiciones de almacenamiento, de venta, de toda la cadena de los cosméticos, ¿cierto? Desde que nosotros los adquirimos hasta el punto que los vendemos. Entonces me habla de todo eso, que tienen que tener su registro legalizado en Chile para poderlo vender en el país, etcétera. Tenemos que también cumplir reglamento de productos y elementos de uso médico, ¿cierto? Los insumos, insumos clínicos, ¿cierto? Dispositivos médicos. Entonces, este decreto me habla y vigila toda esta gama de productos, que es el decreto 825. No solamente es tener estos decretos, no solamente es cumplir con tenerlos ahí físicamente como libros o en digital, sino que se supone que nosotros deberíamos estar todos los de la farmacia interiorizados con esta documentación, ¿cierto? Tendríamos que tener un manejo de esta documentación porque si, por ejemplo, llega un usuario y nos dice, mire, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con eso que usted me está diciendo. Muéstreme en qué parte de la ley lo dice, ¿cierto? En este caso, ustedes llaman al químico farmacéutico para que él les oriente en el decreto, pero la idea es que ustedes sepan más o menos en qué consiste cada decreto, ¿cierto? Ya hemos revisado un poco del decreto 466, del decreto 404, del decreto 405. Hablamos también del código sanitario, ¿cierto? Cuando nos habla de que los fármacos tienen que estar etiquetados de tal manera, que tienen que cumplir con esto, que tienen que estar rotulados, que tienen que tener el precio, que tienen que tener un registro ISP, ¿ya? Em, bueno, tenemos también algo muy importante, digamos que es tal vez lo más delicado y es la Ley 20.000 de tráfico ilegal de estupefacientes y psicotrópicos. Entonces, este reglamento de tráfico me habla de prácticamente cuál es la cadena que se le debe dar, una cadena correcta a todos estos medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, incluso desde la importación, desde la exportación, desde el almacenamiento, la distribución, ¿cierto? En el momento en que me llega a la farmacia, la recepción, qué es lo que yo tengo que recibir con esos medicamentos, porque no solamente es la factura, sino que también con estos fármacos, los estupefacientes, me llega una guía, se llama guía de despacho, ¿cierto? Y tiene unos folios y una numeración propia del laboratorio, ¿cierto? Cada vez que el laboratorio, no sé, por ejemplo, em, Merck o Sanitas o Sabal, em, saca un fármaco estupefaciente de su bodega, tiene que sacarlo con una guía de respaldo, ¿cierto? Además de la factura. Entonces eso está foliado. La 488, la 3824, la 10.000, la 11.000, ¿cierto? Y eso nos llega hasta nosotros a la farmacia. Esa guía tiene un respaldo. Nosotros nos quedamos siempre con la original. eh, Nos quedamos con la original de esa guía y esas guías hay que enviarlas cada mes.
dentro de los 5 primeros días al ISP o a la SEREN, ¿cierto? Tenemos que sustentar qué fue lo que nos llegó. Ya, corrijo, no se manda físicamente, se manda en un informe la descripción del número de guía, eh, la fecha en la que llegó, ¿cierto? La información básica de esa guía. La original la tenemos en la farmacia. Lo que nosotros enviamos son las recetas cheque, las originales, anexas como con este documento que informa lo que hemos recibido. Entonces, por norma y en esta ley 20.000 y en estos reglamentos estupefacientes 404 y psicotrópicos 405, me dice cómo es ese manejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo debo enviar? En qué fechas, en qué términos, que debe ser un informe que está, digamos, su formato establecido por el Ministerio de Salud, en donde yo lleno, por ejemplo, en la primera parte, la información de la farmacia, la fecha, el nombre del director técnico, y empiezo a enumerar cada una de esas guías que me llegaron, ¿cierto? Con fecha, con número de guía, el laboratorio procedente, esa información. Y con ella anexo las originales de las recetas cheques que me hayan llegado. Recetas cheques de metilfenidato, de fentermina, de morfina, de fentanilo, ¿cierto? De los medicamentos que se vendan en farmacia y se mandan en los 5 primeros días. Tenemos la farmacopea oficial, es una farmacopea, la farmacopea chilena sí que es antigua, ¿cierto? Es muy, muy, muy antigua. Tiene la parte de elaboración de oficinales, se la voy a mostrar un poco más adelante. Habla más de esos preparados que hacían hace muchos, muchos años, de polvos, por ejemplo, sustancias más minerales, por ejemplo. Tenemos que también tener la ley de fármacos, que es la ley 20.724. Esta ley, hablamos un poco de ella, ¿cierto? Vamos igual durante todo el curso a hablar y a referirnos de ella. Es la que sale hace más o menos un poco más de 10 años y es la que permite que se vendan medicamentos en góndolas. Habla del fraccionamiento, ¿cierto? Habla de la elaboración de productos magistrales, pues lo, lo reenfoca nuevamente, pero básicamente lo nuevo que trae es esa venta de medicamentos en góndolas y de que en las farmacias se vendan medicamentos fraccionados. También tenemos que tener el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los Decreto Supremo 594. Tenemos que tener unas monografías de medicamentos, ¿cierto? Vademecum. Em, Inicialmente, ¿cierto? Cuando yo empecé a trabajar en farmacia, que uno no sabe, sobre todo la parte de los productos de marca, porque uno sabe mucho de los genéricos, pero no conoce bien como todas las marcas que existen en Chile. Entonces, por ejemplo, a ti pueda llegarte un cliente y te pregunta, no sé, me da por favor un Betis, me da por favor un Eutirox, me da por favor un Panadol, me da por favor un Ibupirac. Entonces, no te lo dicen con el nombre del principio activo, ¿cierto? Te dan un nombre de marca, ¿cierto? Que es asociado a un laboratorio. Entonces, eh, uno de los vademecums que a mí más me sirvió, yo nunca había trabajado en ahumada, pero uno de los vademecums que más me sirvió fue el de ahumada. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me llegaban y me pedían cualquier cosa, lo que fuera, entonces yo colocaba el nombre, la motrigina, por ejemplo, por decir algo, colocaba ahumada. Entonces le daba enter y en esta parte... Mm, a ver si este. Ya. Entonces, aquí me permite identificar cuál es el laboratorio, ¿cierto? ¿Qué tipo de receta, bajo qué tipo de receta se vende o si es de venta directa? Me permite saber qué es, me da la indicación, me dice cómo se toma también, cómo viene la presentación.
Entonces, a mí inicialmente este vademecum de ahumada, como les digo, ni siquiera nunca había trabajado en ese momento en ahumada, me sirvió harto. Entonces, cuando yo le doy la motrigina, ¿cierto? Mire que me deriva a todas las marcas que existen en Chile. El Lamictal, que es famoso, el Agipín, eh, me habla del ético, me habla de Trigilab, Tradox, ¿cierto? Entonces, esos fármacos yo los tengo en la farmacia, pero yo no sabía que eran la motrigina inicialmente porque no asocio las marcas inicialmente cuando no está empezando en esto con el principio activo, ¿cierto? Yo sé qué es la motrigina, sé cómo funciona, sé cómo se da, sé para qué se utiliza, sus reacciones adversas, pero hay muchas marcas que lo comercializan en Chile, ¿cierto? Entonces yo me metía siempre acá para ver, ¿cierto? Para ver las otras, ¿cierto? El Lagifin y ahí yo decía, claro, ese medicamento lo tengo acá, o simplemente lo buscaba en el software de la farmacia y ahí lo encontraba. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, yo lo buscaba así como por rapidez, pero tú puedes colocar Vademecum de ahumada y ahí te sale el buscador, ¿cierto? Ahí puedes colocar la información, por ejemplo, dexametasona ahumada. Entonces yo busco acá y mire que me sale todo. Entonces me sale la dexametasona sin asociar, o sea, solita, sin ningún otro componente activo. Entonces me dice marca Cortic, en genérico dexametasona, marca Maxidex o Surdex. Y acá, por ejemplo, en asociación con ciprofloxacino. Entonces son esas gotitas oftálmicas, el Ciprodex, ¿cierto? Entonces está el Ciprodexótico, está el Sofixin. Ya, entonces yo ya más o menos ahí aprendí harto, me ayudó harto como para ubicarme. La trivesona, que es dexametasona, pero con clotrimazol, que es esa cremita. El Dexagin, que es en óvulos, que no solamente tiene dexametasona, sino este otro componente, este que es en asociación con levofloxacino. Ya entonces con tobramicina, ¿cierto? El famoso Zoloft-D, por ejemplo, el famoso Tobradex, el Poentobral Plus. Ya entonces esto me ayudó harto al principio porque está actualizado con lo que hay en Chile, ¿cierto? Las marcas, eh, los laboratorios, entonces se me facilitaba, ¿ya? Entonces ahí se los dejo como un tip o algo, ¿cierto? Para ayudarse un poco a buscar cuando te llegan a preguntar por una marca. Entonces tú colocas la marca y colocas ahumada, ¿cierto? Y ahí ya te dice cuál es el principio activo o te dice, por ejemplo, qué otras marcas hay, por si puedes hacer intercambiabilidad por la parte de bioequivalencia. Entonces, por ejemplo, te llegan con una marca, ¿cierto? Te aparece la receta, marca X, pero es, no sé, paracetamol. Ya, entonces igual si te viene en la receta el nombre de paracetamol, pues tú ya sabes, pero a veces son medicamentos de venta directa que simplemente te llegan y te dicen, necesito Ibupirac, flu, no sé qué, entonces tú ya puedes meter eso en el Bademecum y te va a decir qué es y si lo puedes intercambiar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que no sé, que tiene ibuprofeno y pseudoefedrina, entonces tú no tienes esa marca, pero tienes otra marca de ibuprofeno con pseudoefedrina. Entonces, ahí no hay problema. Tú lo que tienes que vender es el mismo principio activo, ¿ya? Eso para que lo tengan ahí en cuenta, para que les sirva cuando estén empezando en farmacia, que es bastante, bastante útil. Entonces, ¿cierto? Tenemos que tener un vademecum. Generalmente es un librito que te dice el nombre del medicamento, para qué sirve, cómo se toma, cuál es la posología, la duración del tratamiento, el laboratorio, etcétera. Entonces, es mucho más fácil en internet colocar y buscar por la parte de este vademecum de ahumada. Pero hay que tenerlo, ¿cierto? Hay que tenerlo digital, hay que tener alguna monografía, que son estos documentos que incluso son como unos diccionarios, ¿cierto? Unos diccionarios que te regalan muchas veces los laboratorios.
Hay que tener un texto sobre tratamiento de urgencias toxicológicas, ¿cierto? Esto tiene que estar en la farmacia, por si pasa algo, por si hay alguna situación, por si llega una emergencia, ¿cierto? Uno obviamente llama al SAMU, llama al número de emergencias, pero obviamente si hay alguna intoxicación o algo, saber qué hacer en ese momento. Y obviamente tenemos que tener un manual o una norma de cadena de frío, ¿cierto? En donde nos diga cómo debemos manipular los fármacos del refrigerador. Básicamente en una farmacia, ¿qué medicamentos refrigerados tenemos? Las insulinas. ¿Cierto? Las insulinas que son la NPH, la insulina cristalina, todos los lápices de insulina, ¿cierto? Que tenemos de los diferentes tipos de insulina, de manejo rápido, de intermedio, de larga duración, ¿cierto? Todas las insulinas, tenemos anillos vaginales Nuvaring que tienen que estar almacenados también en esta temperatura, algunas gotas oftalmológicas tienen que estar el latanoprost a temperatura de refrigeración, algunas vacunas, ¿cierto? Bueno, todas las vacunas que tengamos en general son refrigerados, pero generalmente tenemos pocas vacunas. Entonces, por eso me refiero como a algunas vacunas, cuando está el periodo de influenza. Si tenemos veterinarias y, por ejemplo, medicamentos veterinarios y queremos manejar vacunas, ¿cierto? También tenemos que tener un espacio para esas vacunas. Esta es la farmacopea chilena. Miren que es de 1905. Es bastante antigua, es antiquísima. eh, y es esta, ¿cierto? Ustedes pueden colocar farmacopea oficial de Chile. Uno coloca farmacopea chilena y te sale. Esta es la farmacopea chilena. Entonces, es este libro muy antiguo que hay que tenerlo en la farmacia. Tú lo puedes descargar y lo puedes, ¿cierto? Lo descargas por acá y ahí ya lo tienes en tu carpeta de, por ejemplo, el computador que el público puede acceder o imprimirlo y dejarlo ahí en la farmacia. Entonces, ¿en qué consiste? Son como esos formas de medicina más antigua que igual hay actualmente algunas farmacias que elaboran productos oficinales. Estos son los productos oficinales. Los productos oficinales son los que se encuentran descritos en la Farmacopea de Chile, ¿cierto? Si me hablas de otro producto que no está acá, no estamos hablando de productos oficinales aceptados en Chile. Entonces acá te dice, por ejemplo, ácido acético, el ácido acético, cómo se prepara, cuál es la composición, cuáles son las condiciones de preparación. Entonces te dice todo, cómo se evapora, cuáles son las materias primas, digamos, los reactivos para realizarlo. Mire que aquí al principio te dice cuál es la composición y acá sigue con la preparación y aquí ya te cambia. Ácido acético diluido, ¿cierto? ¿Cómo diluirlo? Que es finalmente el vinagre. Ya entonces te dice toda esa parte ácido arsenioso, ácido bórico, ¿cierto? Que venden en las farmacias. Em, Muchas farmacias se lo compran a Droguería Ñuñoa, otras farmacias lo elaboran, ¿cierto? Más son que todo como estas farmacias que son boticas, los boticarios, las farmacias más antiguas que tienen mucha más trayectoria, todavía realizan estos productos, estos elaborados. Esto es diferente a recetario magistral, ojo. Tenemos que hacer esa diferencia. Estos son productos oficinales, ¿ya? Y lo otro son recetario magistral. ¿Cierto? Que viene en una receta. Estos oficinales en general no requieren receta médica y esa es la principal diferencia entre estas dos. Eso, entonces ahí está disponible para que ustedes le den una revisada, solamente colocar farmacopea oficial de Chile en internet y ahí, pero eso, tiene que estar en la farmacia, la pueden descargar fácil, la pueden dejar virtual, la pueden imprimir como el resto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este sería un vademecum, es como un diccionario, ¿cierto? De medicamentos. Entonces, si tú tienes una duda, es como
toda esta normatividad es antigua, entonces es como si a algún momento un usuario te preguntaba cuál es la posible reacción adversa de X medicamento, entonces tú tenías que irte a buscar en el Vademécum. Ya actualmente todo lo hacemos en línea, ¿cierto? Por Google yo coloco cualquier información, como les digo, sobre todo era para referirme o para buscar qué otras marcas, digamos, tenía yo en la farmacia, o a cuál principio activo se refería el usuario, el cliente cuando me decía yo quiero un Zoloft D, ¿cierto? Yo decía Zoloft D inicialmente, ¿qué será eso? ¿Qué será Zoloft D? Entonces uno busca y ya te sale. Y entonces es fácil porque a ti te dice ya es tobramicina con dexametasona, y yo ya sé que esos son las góticas oftálmicas, pero yo tengo Stobradex, entonces, ¿cierto? Ahí ya uno va sabiendo cómo defenderse, porque inicialmente igual tantos nombres, imagínense todos los laboratorios farmacéuticos que existen, todas las marcas de medicamentos que se tienen. Con el tiempo uno ya súper rápido no tiene que meterse a todas estas cosas porque ya tiene toda la experiencia, ya sabe todos los productos que se tienen en la farmacia, cuál es su composición, cómo los puedo intercambiar. Esta, por ejemplo, es una norma técnica de cadena de frío. Tú puedes hacer una norma de cadena de frío en tu local propia, ¿cierto? Como un protocolo, o puedes tener una de otro lugar de Chile, ¿cierto? Hay unas que, por ejemplo, son de la Universidad de Chile, de los laboratorios de la Universidad Católica, entonces, pero que sea de Chile, ¿cierto? Que tenga, que esté escrita bajo la normatividad chilena. Tienes que tener un libro de urgencias toxicológicas, un manual, digamos, abreviado, por si te llega alguna situación, intoxicación, por ejemplo, con benzodiazepinas, intoxicación con otro tipo de drogas. Ya entonces es como para tener conocimiento de lo básico. Obviamente no vamos a entrar a atender a un usuario, pero sí por lo menos, digamos, puntos claves como que tengo que llamar al SAMU o que tengo que ubicarla de tal manera o que tengo que, digamos, adelantarme y, no sé, por ejemplo, entrarla a la farmacia o ubicarla de tal manera, hacia un lado, o etcétera, ¿cierto? Como lo básico, básico. Tenemos que tener registros o libros oficiales, ¿cierto? Estos libros de recetas en donde se colocan todas las recetas magistrales que se preparan o que se mandaron a preparar, el de estupefacientes, el de psicotrópicos, el libro de reclamos. Todos estos nosotros los compramos, ¿cierto? Nosotros compramos un libro eh, más o menos de este tipo que hay aquí, ¿cierto? Lo compramos y lo mandamos a timbrar al ISP. ¿Cómo se hace? También por internet, en la plataforma de la Seremi o del ISP, se escribe la solicitud de timbraje de libros oficiales, ¿cierto? Entonces se paga el arancel, ¿cierto? Porque para todo hay que pagar. Se paga el arancel, entonces se indica cuántos libros se van a mandar, cuánta cantidad de hojas tienen, y ellos ya te dicen como, bueno, confirmado, ya puedes enviar los libros a firmar. Entonces ya sí hay que mandarlos a Ceremi o a ISP para que ellos lo timbren. Actualmente, ya desde hace varios años se está implementando los libros digitales. Entonces te firman como digitalmente una serie de hojas de Excel. Ya, entonces te dejan ahí como timbrado o permitido agregar toda esta información en este libro de Excel. Bueno, y esto es de uso exclusivo del químico farmacéutico, ¿cierto? La responsabilidad de todo esto es del QF. Si hay alguna situación de suprema gravedad, el químico farmacéutico incluso puede perder su título profesional, ¿cierto? Puede ser juzgado, puede ser incluso metido a la cárcel, puede ser multado por eh, manejo ilícito de estupefacientes, de psicotrópicos. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con toda esta situación de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. El funcionamiento de una farmacia
está regido bajo las normas del Código Sanitario. Las farmacias en Chile pueden ser públicas, pueden ser privadas. Las públicas pertenecen a los servicios de salud o municipalidades, mientras que las privadas son propiedad de particulares. El auxiliar de farmacia puede desempeñarse en diferentes áreas, ¿cierto? Puede ser farmacia, puede ser privada o pública. Para diferentes espacios tiene que tener, digamos, algunos estudios de más. eh, es decir, farmacias comunitarias, hospitalarias, de clínicas, farmacias municipales, de centros de salud, por ejemplo, en CESFAM, en botiquines, en droguerías, en depósitos farmacéuticos. Como les digo, la esencia es la auxiliar de farmacia, pero hay unos términos importantes, por ejemplo, técnico en nivel superior de farmacia, que se desempeña, por ejemplo, en botiquines de CESFAM, de hospitales. Entonces son como otros cursos también que se pueden hacer para llegar a eso, ¿cierto? Son mucho más extensos, obviamente, pero básicamente la información y la farmacología es la misma, solamente que el funcionamiento es un poco diferente, ¿cierto? En la parte pública hay que cumplir con muchísimos más requisitos en cuanto a todo. Entonces, en general, las farmacias en Chile ofrecen los servicios de dispensación de medicamentos, medicamentos de venta directa, medicamentos que son ya con receta, venta de productos farmacéuticos como vitaminas, suplementos alimenticios, otros productos como los destinados a la higiene personal, ortopedia, insumos médicos y cosméticos. Entonces, es el dueño de la farmacia o los de la farmacia quien decide si van a manejar, por ejemplo, insumos de ortopedia o si van a manejar cosméticos o si van a vender productos de higiene personal. Entonces, eh, es como elección del dueño de la farmacia. ¿Qué es lo que tiene que tener como mínimo? Recordemos el petitorio mínimo, ¿cierto? Tiene que tener esos medicamentos básicos, eso sí por exigencia, por normatividad. El resto, si tú quieres tener medicamentos veterinarios, los puedes tener. Si no los quieres tener, pues no los tienes. Por ejemplo, a nivel regional, no sé si nacional, Ahumada decide no expender medicamentos veterinarios. Entonces, si ustedes necesitan en algún momento medicamentos veterinarios, no vayan a la Ahumada. Eh, de las farmacias que trabajaba independientes, una no trabajaba medicamentos veterinarios y dos sí trabajaban medicamentos veterinarios. De hecho, para esas dos, yo generé la solicitud al SAC para manejar productos veterinarios. ¿Cierto? Entre más productos se manejen, obviamente más atractiva va a ser la farmacia, más completa, va a atraer más personas. Hay personas que vienen a comprar algo y terminan llevándose un producto de cada cosa. ¿Qué más ofrecen las farmacias? Asesoría farmacéutica. ¿Cierto? Para garantizar el uso correcto de los medicamentos, cómo se utiliza, información sobre reacciones adversas, contraindicaciones, interacciones farmacológicas y consejería respecto al almacenamiento de fármacos en farmacia, en la casa. Entonces, eso, ¿cierto? Es importante que ustedes sepan que lo que sí tenemos que cumplir en una farmacia, tenerlo es el petitorio mínimo y el resto es por elección, ¿cierto? Pero obviamente hay muchos productos que se deberían tener, o sea, como no es obligación, pero por ejemplo, anticonceptivos, em, por ejemplo, jarabes. Imagínense que ustedes lleguen y que no haya ningún antialérgico en jarabe. Cierto, hay cosas que son también igual básicas a pesar de que no estén en el petitorio mínimo. En la mayoría de farmacias se dispensan tanto medicamentos alopáticos. Cuando hablamos de medicamentos alopáticos, hablamos de medicamentos de origen de síntesis química, productos biológicos. Aquí entran todas las insulinas, metformina, losartán, amlodipinol, enalapril, atorvastatina, ¿cierto? Todos los medicamentos que generalmente nosotros conocemos, pero también se pueden vender medicamentos homeopáticos. ¿Cierto? Que los medicamentos homeopáticos siguen otro paradigma y otro, digamos, planteamiento, eh,
que la parte alopática y también se pueden vender productos fitoterapéuticos, ¿cierto? Se pueden vender, por ejemplo, hojas de tal producto, boldo o hojas de té o, ¿cierto? Todo esto que viene así en forma de, por ejemplo, de hojas, de raíces, de tallos, de flores, son productos que son fitoterapéuticos. O sea, cuando están en esta forma, ¿cierto? Vamos a hablar más adelante en el módulo 3 de estos productos. Dejan de ser fitoterapéuticos cuando, por ejemplo, estas hojas se muelen y se las coloca en una cápsula. Cuando le damos forma farmacéutica, ya pasan a ser productos naturales, ¿cierto? Puede tener registro ISP de productos naturales o pueden ser suplementos. ¿Ya? Entonces, mientras no le demos una forma farmacéutica, siguen siendo fitoterapéuticos, ¿cierto? Que se venden, por ejemplo, la valeriana o la melisa, ¿cierto? Que se venden las hojitas en una bolsita con todos los registros igual. No son registro ISP porque no estamos hablando de forma farmacéutica de medicamento como tal, porque recordemos que el concepto de medicamento me habla de principio activo, me habla de excipientes que acompañan este principio activo y todo en una forma farmacéutica. Entonces, en la farmacia podemos manejar todos estos productos, no necesitamos permiso como adicional para vender homeopáticos o fitoterapéuticos, no lo necesitamos. E incluso hay farmacias destinadas específicamente a esto, naturistas, farmacias homeopáticas exclusivamente, ¿cierto? Por ejemplo, las farmacias NOP, y ellas, digamos que su rubro o su aprobación igual está por farmacia, pero son farmacias que están destinadas a la parte naturista u homeopática. Entonces son farmacias que ustedes nunca van a ver haciendo un turno de salud, porque no se les exige el petitorio mínimo, ¿cierto? Porque a ellas no les interesa vender medicamentos alopáticos. Entonces tú no vas a encontrar en ellas, digamos, como por ejemplo, insulinas, metformina, ¿cierto? Como para cumplir con el petitorio y garantizar todos esos productos. Entonces son destinados solo exclusivamente a estos productos, a la homeopatía y esto tiene que estar registrado inicialmente. Listo, chicos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo Nada, claro? todo bien. Listo, Valentina. Bueno, entonces nos vamos a ir a un receso de 10 a 15 minutos y nos vemos como a las y 5, 11 y 5, 11 y 10, ¿ya?
Listo, chicas. Entonces vamos a continuar. Vamos a seguir con nuestras diapositivas. Bueno, estábamos acá hablando de que se permiten también farmacias que sean exclusivas de homeopatía, ¿cierto? De homeopatía o de productos naturales exclusivamente y que ellos no tienen que cumplir con todo lo que son turnos de salud porque no tienen los medicamentos mínimos o el petitorio mínimo. Ya, igual una farmacia que cumple con el petitorio mínimo, farmacia normal, puede tener todos estos medicamentos también, Salcoran, Ahumada, Cruz Verde, Simi, Red Pharma, Ecofarmacias y todo el resto de farmacias independientes puede tener todos sus medicamentos alopáticos y también puede tener homeopáticos, puede tener fitoterapéuticos, puede tener productos naturales, vitaminas, suplementos. De hecho, en todas las farmacias donde he trabajado ha tenido todo, ¿cierto? Todos estos productos. Entonces, vamos a hablar, sí, más adelante de homeopatía y de alopatía en el módulo 3, ¿cierto? Vamos a revisar cuáles son las diferencias, las semejanzas, pero en la homeopatía hay dos principios básicos que les da su característica de homeopatía y es la dinamización, que ellos hablan que es la potenciación del efecto y es que cada vez que hacen sus diluciones, porque la homeopatía son básicamente productos diluidos. Entonces, cada vez que hacen estas diluciones, ellos generan una potenciación porque imprimen un tipo de energía al agitar el producto, ¿cierto? Al agitarlo vigorosamente el producto, entonces indican que le imprimen una energía, una potencia al producto y que cada vez esté más diluido va a ser más potente. Ese es uno de los criterios. El otro de las características con las que se basa la homeopatía es la dilución. ¿Cierto? Ellos no manejan productos concentrados como tal, ¿cierto? No hay un componente que yo pueda decir es el que genera el efecto farmacológico porque actúa en tal receptor, ¿cierto? Y de ahí se desprende una cascada de reacciones que lleva a que se aumente tal concentración de proteína. No, ellos diluyen los productos, ¿cierto? Y hablan de que lo semejante cura lo semejante. Entonces, dicen que, por ejemplo, un producto que genera una situación de enfermedad, si lo diluimos, va a ayudar a tratar esa misma enfermedad. Entonces habla de que la enfermedad es tratada como un desequilibrio bioenergético. Entonces, lo que hace la medicina homeopática es ayudar a que la persona encuentre ese equilibrio bioenergético y a curarse por sí misma, ¿ya? El diagnóstico de la parte de homeopatía se basa en el malestar, en aspectos cotidianos, en el estado de ánimo del paciente. Los medicamentos homeopáticos son producidos mediante técnica de dilución, ¿cierto? Que el producto se diluye muchas veces, incluso llega a ser el punto de que es prácticamente una gota en una piscina de agua y me indica que el costo es más asequible. Ya yo con esta parte de los costos no estoy muy de acuerdo en que la homeopatía sea más asequible a la alopatía, porque eso va a depender, ¿cierto? Obviamente, si estamos hablando de un medicamento oncológico que es alopático, obviamente va a ser mucho más costoso, ¿cierto? Va a ser mucho más costoso que un Traumel. Pero, por ejemplo, si comparo un losartán con el Traumel, pues claramente el Traumel va a ser más costoso. Entonces, no quiere decir que la homeopatía sea más económico que la alopatía. Eso va a depender de qué tipo de producto estamos hablando. Incluso en general, digamos con la parte básica, o por lo menos lo que se vende en farmacia, yo diría que la homeopatía es más costosa que la alopatía. En cambio, la alopatía es con lo que nosotros estamos inmersos totalmente. Me habla de que lo contrario cura a lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alergia, ¿cierto? La alergia es producida por la histamina, ¿cierto? Porque se aumentan las concentraciones de histamina en nuestro cuerpo. Entonces, yo quiero disminuir, contrarrestar esa histamina. Y lo que hago es entregar desloratadina, loratadina, clorfenamina,
que son antialérgicos, van y actúan sobre ese receptor que produce la histamina y lo bloquea, ¿cierto? Entonces, al bloquearlo, ese receptor no puede producir histamina, entonces se bajan todos estos síntomas de alergia. Entonces, hay un producto conocido, un principio activo conocido, hay un mecanismo de acción bien dilucidado, bien conocido. Eh, la manera en que se busca el manejo con la alopatía es que la enfermedad se conoce como que es algo externo que me está perjudicando, por lo que se enfoca en analizar los síntomas, se basa en la evidencia del órgano dañado, ¿cierto? En la diana farmacológica, cuál es la parte del cuerpo que necesita, digamos, ser manejada, tratada. Aplica estudios físicos y mentales para medir un diagnóstico, ¿cierto? Además, trata y cura la enfermedad con medicamentos y vacunas. La curación es la desaparición de los síntomas y pues el costo va a depender del medicamento porque tenemos fármacos económicos, pero también podemos, si hablamos de terapias inmunomoduladoras, si hablamos de medicamentos oncológicos, obviamente son fármacos mucho más costosos. Entonces, con todo esto, ¿qué es un medicamento alopático? ¿Cierto? Básicamente, este término de alopatía surge como para definir lo que no es homeopatía. Ya, entonces la alopatía es todo lo que no sea homeopatía, es toda sustancia o es toda mezcla de sustancias que pueda ser de origen natural o pueden ser de origen sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio, que se presente en una forma farmacéutica y se identifique como tal por la actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Entonces, básicamente, son todos los medicamentos que en general tenemos en la farmacia, ¿cierto? Menos la parte de fitoterapia, menos la parte de homeopatía, pero el resto sí, ¿cierto? Todo lo que tiene registro ISP, esa es también una manera, no, bueno, porque también hay registro ISP de homeopáticos. Los registros ISP de homeopáticos lo podemos identificar porque inicia con la letra H. Entonces dice registro ISP H guión y el número, ¿ya? Entonces esa es también la manera de identificar un medicamento homeopático por el registro sanitario. Pero podemos hablar de que lo alopático es todo lo demás que no es homeopático ni fitoterapéutico. Entonces, más o menos de la dinámica o el funcionamiento de la farmacia en Chile es que el cliente ingresa a la farmacia, solicita el medicamento, pues el producto que necesita, sea respaldado por una receta o no, ¿cierto? Porque tenemos medicamentos de venta libre también. El auxiliar o el químico farmacéutico verifica la disponibilidad del medicamento, producto y lo despacha. Y finalmente, el cliente paga el medicamento producto. En el caso de que el medicamento o producto requiera receta médica, pues claramente va a haber una entrega de receta, dependiendo si la receta solamente es presentada, una receta simple, entonces simplemente yo la reviso, yo entrego el medicamento y devuelvo la receta. Pero si es una receta retenida, ¿cierto? Que la receta retenida me la da el término del producto que se encuentra inmerso en la receta, ¿cierto? No hay recetas que te dice receta simple, receta retenida, no. La receta simple son los fármacos que se venden bajo receta médica de una condición simple, por ejemplo, el ibuprofeno de 600, porque el de 200 es de venta directa, por ejemplo, no sé, anticonvulsivantes, por ejemplo, los hipoglicemiantes son con receta simple, pero si, por ejemplo, tú en esa receta viste un clonazepam, tú sabes que es una receta retenida. Si viste un corticoide, es una receta retenida. Prednisona, tramadol, por ejemplo, sopiclona, si ves levofloxacino, ciprofloxacino, eh, son fármacos que son con receta retenida. Entonces tú retienes la receta, entregas el medicamento. Si la persona quiere saber cómo se toma, tú le puedes escribir. En las farmacias siempre hay estos como stickers de las posologías o la persona le puede sacar una foto a su receta.
Si se requiere despachar una receta psicotrópica, estupefaciente, ¿cierto? Un medicamento de esta calidad, pues lo tiene que hacer el químico farmacéutico. Además de la dispensación o venta de medicamentos, otros procesos que se llevan al interior de la farmacia, lo que yo les decía, no solamente es vender medicamentos, detrás del mesón hay un montón de procesos que se llevan a cabo, pero siempre la esencia de la farmacia es la venta, ¿cierto? Es el mesón. Entonces, digamos que son ustedes dos auxiliares en la farmacia y llegó un pedido y hay un pedido atrás que está sin abrir, sin revisar, pero hay filas de pacientes, de clientes en la farmacia. Entonces, lo primero siempre va a ser la atención al público. Lo demás, en la mayoría de los casos, puede esperar. ¿Cierto? No puedo decir, no, es que no voy a atender a los clientes porque estoy sacando estos medicamentos. No. ¿Cierto? Tengo que, lo primero, dispensación. Pero además de dispensación, hay muchos otros procesos. Tenemos selección, tenemos adquisición de medicamentos, recepción y almacenamiento de medicamentos, reposición de fármacos en estanterías, etiquetado de precios, devolución de medicamentos, inventario general, inventario periódico, otros procesos administrativos, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que conlleva hacer trámites legales que, digamos, tienen que ver directamente con el funcionamiento de la farmacia, también es importante. Por ejemplo, las compras, todos esos procesos de decisión de qué se adquiere, que están en la A, que es la selección y adquisición, pero también además todos los procesos financieros, ¿ya? Entonces, en una farmacia se llevan muchos procesos, ¿cierto? Se llevan a cabo muchos procesos. Además de que, por ejemplo, si sale normatividad nueva, hay que estar al tanto, hay que estar al tanto también de las alertas sanitarias para saber qué fármacos hay que llevar a cuarentena. Ya eso es responsabilidad del químico farmacéutico. Como les decía, no puede ser que en el ISP o la Seremi me encuentre un producto en góndola que esté con alerta sanitaria y que esté ahí disponible para la venta, ¿cierto? No puedo salir y decir es que yo no sabía, es que no me enteré, es que no me dijeron, porque la responsabilidad del químico farmacéutico es estar enterado de las alertas sanitarias. Bueno, condiciones sanitarias y ambientales básicas que debe tener una farmacia. El orden es importantísimo, que esté limpio, ya es un centro de salud y por tanto debe ser manejado de esa manera. Preferiblemente siempre las paredes en colores cálidos, blancos, que permiten ver esa limpieza y no que la acumulen o la camuflen, pisos de materiales sólidos, no resbaladizos, que sean lisos, que sean lavables, que no tengan grietas, que no tengan murallas, que no tengan cielo, pues que no tengan como esas estructuras de diferente tipo que puedan llevar a la acumulación de polvo, de, por ejemplo, crecimiento de microorganismos, que los cielos también sean lisos, los techos que sean de fácil lavado. Entonces, en general, todas las estructuras de la farmacia deben ser lisas, ya también la mueblería, todos los equipos, las paredes, los techos, los pisos, todo. Siempre los pasillos deben estar despejados, sin cajas, sin productos que estén tirados. Nunca las cajas deben estar en contacto directo con el suelo, ¿cierto? Tenemos que manejar pallets para el almacenamiento de productos. Mm, Basureros deben ser con tapa, no deben ser de estos que son abiertos. Las vías de evacuación deben ser bien señalizadas. Las escaleras luminosas deben tener un tamaño adecuado, ¿cierto? No pueden ser estos escalones que son supremamente delgados y que toca colocar el pie de lado para poder bajar, ¿no? Porque hay traslado de medicamentos, de productos, de ampollas, de vidrios, escalones bien señalizados, pasamanos. Se tiene que tener también extintores con carga vigente. Lo que les decía, la carga se realiza cada año y muchas veces es en lo que más falencias tenemos,
de estos tipos como de condiciones sanitarias y es porque se nos olvida. Entonces hay que dejarlo ahí escrito en el calendario de que la vigencia es hasta octubre del 2025, entonces yo ya sé que en octubre del 2025 que tengo que hacer una nueva recarga que me va a durar un año, porque ha pasado que llegan y se encuentran ya vencidos y esto obviamente dejan la anotación de esto. Las luces de emergencia, como esta luz que tenemos aquí a la derecha, por si hay un corte de luz eléctrica, entonces tener también cómo visualizar agua potable y alcantarillado, ¿cierto? Que son condiciones mínimas. La luz eléctrica, obviamente, pero todo te lo especifica esa normatividad. La cantidad de casilleros de acuerdo con el número de trabajadores, los baños, al menos uno por género. Entonces, lo que les decía ayer, de que nosotros teníamos una farmacia solo con un baño y se hizo la ampliación y se le colocó otro baño, ¿cierto? Porque no solamente trabajábamos mujeres. Sistema de ventilación que puede ser natural o puede ser forzada. Generalmente es difícil tener un local que esté ventilado naturalmente por todas las cuatro paredes, por decirlo así. Entonces hay varios espacios que hay que generarle ventilación forzada, ¿cierto? Sobre todo a los baños. Que hay que tener una ventilación claramente porque no la tenemos con acceso directo a una ventilación natural. Vestidores, al menos uno por género. La cocina que tenga lavaplatos, refrigerador, calentador de agua, microondas, mesa y sillas. Área de recepción que esté destinada a la validación de pedidos realizados a los proveedores. Debe ser un espacio que permita el chequeo administrativo y físico. Más adelante vamos a ver de qué se trata la recepción física, la recepción, bueno, técnica o la recepción administrativa de productos farmacéuticos, entonces es un área que diga que es un área de recepción, ¿cierto? Que esté etiquetada con ello, que tenga por lo menos una mesita, que tenga disponible útiles para poder no sé, lapiceros, que tengan un pallets para recibir las cajas. Recordemos que en ningún momento las cajas pueden estar directamente en contacto con el piso, ¿cierto? Tienen que estar o sobre esa mesa o sobre un pallet. A veces nos llega mucha cantidad de cajas, entonces muchas veces la mesa no da abasto. Entonces hay que tener por lo menos un espacio con pallets para que se puedan colocar ahí mientras estamos atendiendo, mientras que no podamos estar haciendo la recepción. Entonces, las secciones de la farmacia, obviamente hay un área de ingreso, una sala de ventas, hay un área de dispensación, están los mesones y detrás de los mesones pues va a ser toda esta área de góndolas de productos exhibidos, el almacenamiento de productos. eh, ay, bueno, el almacenamiento de productos está más atrás, ¿cierto? En esta parte de acá. El área de servicios sanitarios, higiénicos, área de gestión administrativa, el área de productos rechazados, la cuarentena, este es el área de recepción y todo tiene que tener una lógica de flujo, ¿cierto? Idealmente lo más posible de acuerdo a lo que permita pues las condiciones de la farmacia en la que esté. Como se indicó anteriormente, existen requisitos para la instalación de una farmacia y debe considerarse áreas diferenciadas obligatorias durante la planeación, ¿cierto? Cuando estamos pensando en cómo vamos a distribuir las zonas de una farmacia, porque a nosotros nos alquilan, nos arriendan un local que son cuatro paredes y la entrada vacíos, entonces yo tengo que pensar cómo la voy a distribuir, ¿cierto? En dónde voy a colocar la parte de recepción. Obviamente la idea es que la parte de recepción también esté cerca a la entrada, pero también está la sala de ventas, entonces tengo que pensármela muy bien. O si voy a hacer solamente una farmacia pequeña, sin góndolas afuera, o sea, que no vaya a ser una drugstore. Entonces tengo que pensar de acuerdo a los espacios cómo distribuirlo lo mejor posible. Dónde voy a colocar, por ejemplo, la bodega, dónde voy a colocar la oficina del químico farmacéutico, si tengo fraccionamiento, dónde voy a colocar la sala de fraccionamiento, si quiero colocar una sala de descanso, dónde, los armarios, ¿cierto? Los lockers,
la parte donde se viste la gente, donde la voy a colocar. Generalmente, pues la cocina y los baños están establecidos por los servicios eh, que prestan. Entonces, tengo que buscar la mejor planificación, ¿cierto? En la documentación que se adjunta para solicitar la visita de autorización de funcionamiento, se debe anexar el plano arquitectónico con la distribución de la farmacia. Entonces, sí, el propietario es quien decide dónde colocar cada cosa, pero siempre garantizando las condiciones óptimas de almacenamiento y conservación de los productos farmacéuticos y cumpliendo la normativa, porque recuerden que en la normatividad me habla de que la cocina tiene que estar separada, me habla de que se tiene que garantizar una bodega, entonces cumpliendo toda esta normatividad, garantizando siempre las condiciones óptimas para los fármacos, el propietario puede decidir cómo está ubicado, pero la Seremi o el ISP puede hacer o solicitar modificaciones a la distribución de acuerdo, digamos, a las consideraciones de normatividad, porque si la persona decidió que cuando uno entre, por ejemplo, lo primero que va a tener es la cocina, o se va a visualizar el panel eléctrico desde la sala de ventas o va a estar en la sala de ventas, pues claramente el ISP o la Seremi te va a decir, esto lo tienes que cambiar, ¿cierto? Este panel no puede estar acá a disposición, puede ser riesgoso para los clientes que ingresan. Si tú colocaste prácticamente la bodega con la cocina, pues te va a decir, tienen que ir separados. Entonces, por eso hay que tener conocimiento de la norma para yo poder distribuir la farmacia y después que no me lleve sorpresas de que tengo que cambiar, ¿ya? Porque igual hay variaciones entre las Ceremis, por ejemplo, cuando yo hice la modificación de la planta física, a mí me decían que me iban a ir a visitar cuando ya tuviera toda la modificación. Ya, entonces las recomendaciones de separar la bodega que les decía, de colocar la ventana, fue ya cuando ellos fueron y vieron que todo estaba nuevo, ¿cierto? Pero hay en otros lugares que te dicen vamos a probar o vamos a revisar durante el funcionamiento. Ve, perdón, durante el proceso de armado para hacer las sugerencias sí se pueden hacer a tiempo, pero una vez construido ya no se puede hacer nada. Pero en general, yo sé que siempre te piden es como tenerlo todo listo, ya para que ellos hagan la visita. Y por eso es que ellos aprueban previamente un plano. Si en ese plano arquitectónico ellos no están de acuerdo, pues ellos hacen las recomendaciones o te dicen, esto cámbialo hacia esta parte o esto modifícalo. En el caso mío, cuando mandé el plano arquitectónico, me dieron el visto bueno y no hicieron estas aseveraciones. Ya cuando fueron, fue que dijeron hay que dividir la sala de ventas con la parte de bodega, y eso muchas veces lo hacen o porque no se revisa correctamente la documentación o porque hay cosas que se evidencian más, ¿cierto? Son más tangibles cuando van y revisan, ¿cierto? Cuando van y fiscalizan y ven las condiciones pues como propias del lugar. Entonces, este era el plano arquitectónico que les mostraba en la clase pasada de la nueva distribución de la farmacia donde trabajaba, ¿cierto? Que había un ingreso, la sala de ventas ya se cumplía con los dos baños, se generó nuevo esta sala de fraccionamiento y acá la recomendación fue hacer esta separación, ¿cierto? Que quedara acá el área de almacenamiento y aquí el área de las góndolas a dispensar. Hay unas secciones delimitadas, ¿cierto? Que se exige que estén separadas del resto, como la oficina del director técnico, la bodega, la sala de alimentación, ¿cierto? Lo que hablamos de la cocina, la sala de venta, los baños, obviamente, no podemos tener baños abiertos. Y se aplica pues el área de productos magistrales y se aplica el área de fraccionamiento. Esas son como las áreas que tienen que tener delimitación física, ¿cierto? Que deben estar separadas por una puerta, por un acceso, por lo que sea, pero separadas, ¿ya?
pero hay ciertas secciones, ¿cierto? Corresponde ya a las áreas de almacenamiento de medicamentos y es la forma en cómo organizamos los fármacos al interior, ¿cierto? Que generalmente son en góndolas y las góndolas las seleccionamos o las ordenamos de la mejor forma que nos parezca. Esto tampoco es una exigencia de ISP o Ceremi, no, esto es las personas que trabajan en esa farmacia o el dueño o el químico farmacéutico o en grupal los que trabajan, cómo vamos a ordenar la farmacia, ¿cierto? Cómo vamos a ordenar los medicamentos, los vamos a ordenar por grupos terapéuticos, ¿cierto? Por grupos farmacológicos, o sea, los vamos a colocar los antiinflamatorios juntos, los analgésicos juntos, los anestésicos, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los antialérgicos separados, ¿ya? Entonces, esa es una forma los medicamentos, por ejemplo, para todos los problemas gastrointestinales juntos. Es una forma que a mí particularmente me gusta mucho para cuando uno está empezando, porque si a ustedes les piden algo, uno sabe ya dónde está ese grupo farmacológico y ahí mismo están los antidiarreicos, los antiespasmódicos, los reconstituyentes de flora, las sales para rehidratación, entonces está como todo y tú como que vendes todo en paquetes, ¿cierto? Es como para que te sirva para todo, los antialérgicos juntos, entonces cuando te piden uno, entonces tú ahí vas a encontrar todas las marcas y no tienes que estar buscando a ver cuál es la marca de este laboratorio, cuál es la góndola de este laboratorio. Ya, entonces, para mí, personalmente, me parece que los grupos terapéuticos te ayudan mucho más con la venta y te ayudan mucho más cuando estás nuevo, cuando estás empezando, pero la mayoría de laboratorios lo usan es alfabéticamente. eh, Alfabéticamente y por marcas. Entonces, obviamente, si nosotros ordenamos dentro de grupos farmacológicos, lo ordenamos a su interior alfabéticamente. Si lo ordenamos por marcas, por ejemplo, por laboratorios, entonces tenemos, por ejemplo, Merck en una góndola y de ahí entonces tenemos los medicamentos por nombre alfabéticamente, ¿cierto? Entonces, los que empiezan por la A, después B, C, D, E, Eutirox, ¿cierto? Entonces van ordenados y facilita. Ya, pero tú tienes que tener un conocimiento mucho más grande o experiencia para encontrar las cosas fácilmente, porque si a ti te piden, por ejemplo, no sé, una desloratadina genérica, ¿cierto? Entonces tú tienes que saber cuáles son las marcas que hay de desloratadina, ya, entonces tienes que después saber esas marcas en qué laboratorio están. En cambio, si a ti te piden desloratadina y tú lo tienes como antialérgicos, vas a ir a buscarlo allá y ahí puedes encontrar las diferentes marcas. Entonces son cosa de gustos. En general, las grandes farmacias lo utilizan por marcas, pues por laboratorio y dentro de esos laboratorios por orden alfabético. O hacen mezclas, por ejemplo, por grupos farmacoterapéuticos, sobre todo las marcas, y los genéricos lo tienen ordenado todo junto por orden alfabético. Entonces, no hay como una manera que sea mejor que la otra, todo depende como de las preferencias de cada una. Los medicamentos genéricos generalmente se ubican junto a los fármacos que no tienen nombre comercial siguiendo un orden alfabético. Entonces recordemos que los genéricos son los que vienen descritos con el denominación común internacional, no tienen ningún nombre asignado por laboratorio. Entonces es la amoxicilina, después atorvastatina, todo la A, la A, la B, la C. Ya, y miren que mezclamos laboratorio, mezclamos Andrómaco con Laboratorio Chile, con Chemofarma, con Pasteur, con Minlab, con, ¿cierto? Andrómaco, acá. Entonces, los genéricos los puedo ubicar de la A a la Z independientemente del laboratorio. Casi todas las farmacias en las que he estado lo tienen así. Ya lo que varía es cómo ordenan las marcas, ¿cierto? Que algunos lo hacen por laboratorios, otros lo hacen por grupo farmacológico. Recordar algo muy importante, eso es de las cosas importantes, el medicamento genérico es, según la OMS, un medicamento vendido bajo la denominación común internacional, siendo bioequivalente a la marca original o innovador.
Entonces, este es un medicamento genérico, ¿cierto? Este es un medicamento genérico. Este es un medicamento de marca. ¿Ya? Miren que acá solo dice amoxicilina, aquí dice amoxicilina, pero arriba dice Amoval. Entonces, Amoval es el nombre que le quiso dar Sabal, que es el laboratorio que produce este medicamento, para diferenciarlo y reconocerlo de los otros. Entonces, amoxicilina solito, cuando el nombre del principio activo está solito, sin ningún nombre de marca, es medicamento genérico, ¿ya? Entonces, aquellos nombrados con registro de marca bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica, estos son los de marca, ¿cierto? Los que tienen nombre de fantasía, Muxol, ¿ya? Esto es una marca, este es un nombre de fantasía, se lo asignó su laboratorio, creo que este también es de Sabal. En cambio, este del laboratorio Andrómaco es genérico. Mire que no dice Muxol, no dice ningún nombre de marca en ningún lado. Está escrito con su nombre, su principio activo. Entonces, este nombre es propiedad privada del fabricante o titular del registro sanitario. ¿Ya? Entonces, esto es propiedad de Sabal, el nombre Muxol. No hay otro laboratorio que pueda comercializar otro producto que se llame Muxol. ¿Ya? Eso es, ellos tienen el derecho de ese nombre. Pero el Ambroxol es una denominación común internacional, es como digamos, un bien común, o sea, es un nombre que puede utilizar cualquier laboratorio, o sea, es cualquier laboratorio puede querer hacer Ambroxol y lo puede comercializar de manera genérica, ¿cierto? O lo puede sacar con un nombre de marca. Entonces, por ejemplo, la aspirina es una marca, ¿cierto? Es una marca para el ácido acetilsalicílico. Si solo dice ácido acetilsalicílico en el medicamento, pues es un nombre genérico, es un medicamento genérico, ¿cierto? Es la denominación común internacional. Pero si dice, por ejemplo, aspirina, Eucotrim o Darlene o Spasmodex, algo así, ¿cierto? Eso es ya un medicamento de marca. Entonces, tenemos acá algunos ejemplos de nombre genérico. Tenemos la amoxicilina, ¿cierto? Y un nombre comercial o marca comercial puede ser el Amoval, el Optamox. El paracetamol es un nombre genérico, ¿cierto? Lo puede a nivel mundial. Pero en Chile hay laboratorios que le colocaron Panadol, Quitadol, Geniol. El naproxeno es un medicamento genérico, ¿cierto? Si se vende con nombre naproxeno, pero si ese naproxeno le colocan nombre como Eurogesic, pues ya es un nombre de marca, es un medicamento de marca. El Celecoxib, ¿cierto? Es un genérico, si el medicamento tiene solamente acá descrito Celecoxib, es genérico, pero si ese Celecoxib dice acá Celecoxib, pero además acá arriba dice Celebra o dice Celedox o dice Coques, ya es una marca comercial. Lo mismo pasa, la pregabalina es el nombre genérico y las marcas son Lírica, Prestad, Nevinex, que es de Opco. El levetiracetam es el nombre genérico, es la denominación común internacional y existen marcas como Kepra, como Copodex, está la levotiroxina y la famosa marca Eutirox, pero también hay otras marcas de levotiroxina y hay también diferentes laboratorios que venden la levotiroxina como genérico. Incluso hay laboratorios que venden su línea de medicamento genérica y de marca. El caso que tenemos, por ejemplo, del Quitadol, ¿cierto? Laboratorio Chile tiene una línea genérica del paracetamol, ¿cierto? El paracetamol azulito de 500 miligramos, pero también tiene Quitadol. Entonces, Quitadol de 500 miligramos, que es este rojito. Entonces, miren que pueden vender el medicamento, si quieren genérico, o le pueden colocar un nombre de marca. La levocetiricina, antialérgico, hay más Tiris, Degraler, Cival, la levodropropicina, ¿cierto? Que es este jarabe para esa tos del asmático, del fumador. Hay varias marcas, hay hartas marcas, Aviatus, Broncatox, Broncar, Tosex. El Ambroxol, ¿cierto? Si está solito, es genérico
y si tiene un nombre arriba de ese genérico, ¿cierto? Como Muxol, como Broncod, ya es un medicamento de marca. Entonces, medicamentos comerciales de marca o fantasía eh, son esos, ¿cierto? Los que tienen un nombre asignado por el laboratorio. ¿Ya? Que quieren llamar a su ácido acetilsalicílico aspirina, porque no quieren que salgan con el nombre de ácido acetilsalicílico, ¿cierto? Quieren colocar un nombre más impactante a nivel de mercadeo, porque también quieren darle la facilidad al cliente de poderlo pronunciar más fácilmente, ¿ya? Y porque le agregan otros excipientes, porque le hacen modificaciones a los excipientes, pero el principio activo siempre es el mismo. La organización se podría realizar por laboratorios, es decir, se agruparían todos los medicamentos de marca del laboratorio Abbott, los de Bayer, los de Pfizer, los de La Roche, los de Merck, los de Sanofi, Novartis, GlaxoSmithKline, Chile, Androma, Coop, Minlab, etcétera, etcétera. Entonces se pueden agrupar por laboratorio y dentro de ese laboratorio se pueden ordenar alfabéticamente. Eso es ordenar por, no, por, digamos, por laboratorio. Se puede ordenar por grupos farmacológicos o indicación terapéutica dentro de, por ejemplo, los mismos medicamentos, el mismo laboratorio, ¿cierto? Se tienen los de Merck y dentro de esa góndola de Merck se pueden separar los antiespasmódicos, se pueden separar las hormonas, los anticoagulantes, ¿ya? Pero es más raro. Generalmente o se agrupan por grupo farmacológico, antidepresivos, antiepilépticos, antipsicóticos, analgésicos, relajantes musculares, anticonceptivos aparte, sin importar de qué laboratorio son, pero agrupados, o solamente por laboratorios. Chicos, preguntas, dudas hasta acá. Yo quedé súper clara, profesora. Muchas gracias. Listo, súper bien. Listo, chicas, yo les dije que la idea es que el próximo sábado, que es, a ver, hoy estamos en la clase 6, sí, la clase 8, que es la última clase del módulo, vamos a hablar de los medicamentos del petitorio mínimo, ¿cierto? Yo acá tengo como un listado de medicamentos del petitorio mínimo. eh, Aquí en la parte de abajo, ya, esto es amplio, ¿cierto? Porque son hartos, son como 150 medicamentos, pero ustedes son 2, 3, 4, 5, son 6, ¿cierto? Las personas que están asistiendo a las clases, entonces les asigné 3 medicamentos a cada una. Ya, entonces Silvia tiene la fenitoína, tiene el sulfato ferroso, tiene la flucloxacilina. Valentina tiene el fluconazol, tiene la fluoxetina, tiene la furosemida. Francisca tiene el genfibrosilo, tiene la gentamicina, tiene el omeprazol. Elizabeth tiene la glibenclamida, la levodopa carbidopa, que es para el Parkinson, y tiene la loperidol. Nicole tiene la hidroclorotiazida, la hidrocortisona y la prednisona de 5, ¿cierto? Que es un corticoide. Daniela tiene el ibuprofeno, la imipramina y la insulina NPH. Entonces, ¿qué es lo que necesito que hagan con estos 3 medicamentos? ¿Cierto? Les voy a dar un ejemplo. Por acá está en la última parte. Por ejemplo, que presenten algo como esto, ¿cierto? Con la foto del medicamento, cuál es el nombre del medicamento, ¿ya? ¿Qué es? Ese es un inhibidor de beta-lactamasas, o por ejemplo el albendazol, ¿cierto? El medicamento, la concentración, ¿cierto? 200 miligramos, la forma farmacéutica, comprimidos recubiertos, ¿ya? ¿Cómo se toma? En este caso es dosis única, pero en los que les asigné es decir, por ejemplo, habitualmente el medicamento se toma cada 8 horas por 5 días, ¿ya? O se aplica la insulina una vez en la mañana o 2 veces al día de manera crónica, ¿ya? Entonces decir cuál es la indicación,
¿cierto? Acá pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos. Entonces, por ejemplo, el que le tocó la prednisona pertenece al grupo de los antiinflamatorios. Los corticosteroides sirve también para alergias, para síntomas respiratorios, ¿cierto? Acá el ejemplo se usa para tratar la neurocisticercosis, que infección provocada por la tenia de cerdo, ¿cierto? Es como que nos expliquen para qué se utiliza ese medicamento, cuál es la dosis habitual que se emplea, puede hacer que ese medicamento se pueda utilizar de diferentes formas posológicas, dependiendo de si es niño, adulto, pero que me coloquen la general. ¿Ya? ¿Cuál es el medicamento? Albendazol. ¿Cuál es la concentración? 200 miligramos. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Comprimidos. Entonces, básicamente es eso. Yo se los voy a mandar al WhatsApp, ya para que los tengan, para que lo tengan bien definido. Y eso, no sé si tienen dudas con eso. Es algo muy sencillo, Ninguna, muy fácil. ¿Cómo? ninguna duda. Listo, chicas. Entonces, se los voy a dejar en el WhatsApp con la indicación de lo que es. Em, si tienen dudas, ahí está en el material, pero esta diapositiva sería como más o menos como lo tienen que presentar. Si ustedes quieren asignarle solamente una diapositiva por medicamento, lo pueden hacer, ¿cierto? Colocar la foto de la caja y acá forma farmacéutica, comprimidos, nombre del medicamento, amoxicilina más ácido clavulánico. Em, por ejemplo, posología o forma de uso, un comprimido cada 8 horas por 7 días, ¿cierto? O si es de 8,75 cada 12 horas, etcétera. Entonces, eso. Y voy a llamarlas a lista, aunque ya les coloqué, porque tengo por ahí bueno, Silvia dijo que no podía asistir, tengo a Valentina, a Daniela, a Elizabeth, a Nicole y a Francisca. Alguien que no esté ahí, que no haya nombrado, alguien que esté presente en la clase y que no esté dentro de esas que nombré. Listo, chicas, entonces que descansen. Si tienen dudas de lo de los medicamentos, me preguntan, aunque realmente es algo muy sencillo, son solamente 5 cositas que estamos preguntando. No es obligatorio, les digo nuevamente, pero les puede ayudar a subir alguna nota que tengan baja. Pero como les digo, más que por eso, es para que aprendan más, para que se vayan como adentrando más cada vez al todo lo que es esto de los medicamentos. Y eso, entonces nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien, que descansen. Igualmente usted, que esté bien. Chao, chicas.